Bueno, bienvenido José María. Buenas tardes, gracias a vosotros. Primero, la primera pregunta, para presentarte un poco de cuál es tu formación laboral y tú que has sido director del Parque Nacional de Andújar, cuál es un poco la labor que hacías allí. Bueno, pues desde el punto de vista de mi experiencia te diré que información, yo soy ingeniero técnico forestal, estudié en la Universidad de Huelva y posteriormente, bueno, ya con la adaptación pues he realizado los estudios de graduado en ingeniería forestal en la Universidad de Ávila. Y bueno, pues como llevo ya más de 20 años trabajando en medio ambiente, pues bueno, ya he ido complementando la formación, ¿no? Con distintos campos. Mi experiencia profesional, la verdad que durante este periodo eh, lo, he ido cambiando, pero quizás los periodos más largos de mi trabajo se han dedicado a la prevención y extinción de incendios. He sido técnico de un centro de defensa forestal, que luego bueno, pues pasábamos a técnicos de operaciones. Después he sido también director de extinción de incendios, ya compuestos a nivel provincial. Y bueno, durante esos años también pues, he realizado trabajos de conservación, algunos de proyectos selvícolas. Digamos que hemos tocado un poco de todo en lo que es la Consejería de Medio Ambiente, ahora Consejería de Agricultura en Andalucía, ¿no? Vías pecuarias, he trabajado también en el Departamento de Flora y Fauna, pero quizás lo que me preguntaba en mi última etapa, durante 15 años he estado haciendo de director conservador en el Parque Natural Sierra de Andújar, en la provincia de Jaén, ¿no? Me preguntabas también por, bueno, cuál es la labor que desarrollamos en los parques naturales de Andalucía, ¿no? La verdad que los parques naturales están con una doble adscripción. Por un lado tenemos una dependencia a nivel provincial de las propias consejerías de la Junta, pero luego formamos parte de la red de espacios naturales protegidos de Andalucía. Hay que decir que en el caso concreto de parques naturales, la diferencia con respecto al territorio más importante en cuanto a, digamos, a los documentos de gestión y planificación es que cada parque cuenta con un plan de ordenación de recursos naturales, lo que denominamos un POR, y un plan rector de uso y gestión, ¿no? Digamos que esos son los documentos básicos que recogen cuáles son las líneas de trabajo y cómo es la gestión y la regulación que se hace en el espacio natural, ¿no? Luego hay otros documentos también de planificación que regulan nuestro trabajo, como el programa de desarrollo sostenible, ¿vale? Que son bueno, documentos que se van renovando también. O en el caso concreto, por ejemplo, de uso público, pues también contamos con los programas de uso público de cada espacio natural, ¿no? Hay que decir además que en estos espacios naturales, en el caso de los parques naturales, hay un órgano de participación y también, digamos, es un órgano de carácter consultivo que también supervisa un poco el trabajo que desarrolla el parque, que se llama la Junta Rectora del Parque Natural, ¿no? Entonces ya en este contexto, ¿no? Un poco ubicado en Andalucía, decirte que aquí, bueno, pues, los parques naturales, la verdad es que trabajamos en muchísimos aspectos del territorio. Podemos decir que, bueno, entre los grandes objetivos, las grandes líneas de trabajo, por supuesto, es la conservación del territorio, la conservación desde el punto de vista paisajístico, la conservación de las especies. Y bueno, pues para eso, desde el Parque Natural se controlan prácticamente todas las actuaciones y se autorizan todas las actuaciones, por ejemplo, los aprovechamientos que se realizan en el parque, ¿no? Aprovechamientos de tipo forestal, como pueden ser las podas, las siembras, la recogida de piña o el corcho, cualquier aprovechamiento que se haga en el parque. También, por ejemplo, regulamos y aprobamos los planes técnicos de caza, con lo cual estamos de alguna manera regulando la caza. También la pesca deportiva, en el caso, por ejemplo, de Andújar con el carp fishing, con la pesca de ciprínidos o de ciprínidos de gran tamaño, ¿no?
Y luego, como decíamos antes, a través del programa de uso público, todo lo relacionado con el uso público. El uso público del parque natural va al hilo de no solo las actividades de uso público, sino todas las infraestructuras, como centros de recepción de visitantes, puntos de información, senderos, miradores, áreas recreativas, las publicaciones. Luego pues también trabajamos con la educación ambiental y bueno, para el caso concreto de Andújar, pues por centrarnos un poco en este espacio natural, nos decir que bueno, este parque se caracteriza por tener una de las representaciones de la fauna mediterránea ibérica más importante de la península, ¿no? El parque ha contado con la población más importante del lince ibérico a nivel mundial y la población del lince del parque ha sido vital para los programas de conservación de esta especie, para el plan de recuperación de esta especie. Por un lado, el programa ex situ, que es el plan de cría en cautividad del lince, ¿no? Y luego también el programa que se denomina in situ, que es el programa de actuaciones ya sobre el territorio, ¿no? Entonces, la población de Andújar ha sido importantísima en estas dos líneas y bueno, además de esta especie, bueno, que digamos es un poco el emblema del parque, pues contamos con especies también muy importantes, como hablábamos del lince, que es el felino más amenazado a nivel mundial en su momento, y ahora pues el águila imperial ibérica, que es la rapaz más amenazada de Europa. La población de águila imperial en el parque pues ha pasado de unas cuantas parejas a cerca de 20 en los 4 municipios del parque. El parque tiene 4 municipios: Andújar, Baños de la Encina, Marmolejo y Villanueva de la Reina. Este núcleo de águila imperial en los municipios del parque es uno de los más importantes de la especie en la península, ¿no? Y también ha servido para la translocación de algunos pollos a nuevas zonas de reintroducción. Y luego, por no alargarnos, no extendernos demasiado, ¿no? Pues el buitre negro, por ejemplo, también cuenta el Parque de Andújar con una de las colonias más importantes. El periodo que he estado yo en el parque hemos pasado de 40 a más de 80, 86 parejas, el máximo que hemos registrado en este periodo. Y es una de las colonias también más importantes a nivel andaluz. Esta especie ha mejorado un poco, no es tan en peligro como lince o águila imperial, pero también es una especie interesante. Hablamos de la especie de mayor envergadura en la península, ¿no? El buitre negro. Luego hay otras especies interesantes como la cigüeña negra, que también es una especie, digamos, que está en una situación importante de amenaza. Y hay una población muy importante de águila real, en fin, rapaces nocturnas, diurnas y bueno, pues a nivel de vertebrados un montón de especies de la fauna ibérica, ¿no? El caso de las aves son las más numerosas, pero bueno, sin duda el conjunto de fauna, digamos que la biodiversidad del Parque Natural de Andújar es destacable en cuanto a lo que estamos tratando, que son los ambientes, ¿no?, mediterráneos. Contamos con un conjunto de herpetofauna, lo que serían de anfibios reptiles, que hemos constatado y hemos documentado, de total de 30 especies, ¿no? Así que, aunque es un parque un poco desconocido, es un parque de mucha extensión, donde también hay fincas de caza mayor de gran extensión y que, bueno, pues tiene mucha importancia, es el aprovechamiento más importante desde el punto de vista económico del parque, la caza, por lo cual también se conoce el parque. Y tiene muchos aspectos, la verdad, interesantes, y como conjunto yo creo que es uno de los espacios hoy por hoy, en fin, mejor conservados de Andalucía y de la península, diría. Bueno, habiendo trabajado tanto tiempo en el Parque Andújar, que trabajáis con muchas especies que están en peligro de extinción, Con algunas, sí. pues centrarnos un poquito ahora mismo en el tema de la especie en peligro de extinción. Primero, ¿cuándo se considera que una especie está en peligro de extinción? Muy bien. Bueno, pues la verdad es que la definición o el nivel de categoría de en peligro de extinción dependerá de
de a qué organización o a qué nivel lo consideremos, ¿no? Por centrarnos, por ejemplo, en uno de los más utilizados, o por su también importancia a nivel mundial, ¿no? Podemos basarnos en la definición de la UICN, ¿no? La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, ¿no? La UICN redacta lo que se denomina normalmente como el libro rojo, que, bueno, que viene a ser el compendio de las especies, en este caso, que están en peligro de extinción, ¿no? Pues tu pregunta. Tengo aquí la definición exacta, por ser, bueno, un poco más estricto, ¿no? Y la UICN lo define como una especie que se enfrenta a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. Con otros datos técnicos, podría decirse que es una especie cuya población ha tenido una caída de entre el 80 y el 90% de su población en los últimos 10 años o en las últimas 3 generaciones, ¿vale? Y bueno, pues también hay otra estimación, y es que dice que es una población menor de 250 individuos. En definitiva, con esta definición de peligro de extinción de la UICN, pues una especie en peligro de extinción, una especie que claramente en las condiciones en las que se encuentra en el medio natural, pues se va a extinguir. Si estamos diciendo que su población disminuye en esos números en 3 generaciones o en 10 años, pues la dinámica de la población claramente está perdida, ¿no? Tal es así que el siguiente nivel ya sería, pues, una especie extinta en el estado silvestre, ¿no? Así ya estamos en peligro de extinción y luego en estado silvestre. Esto si hablamos de la UICN. Luego, si hablamos a nivel de la península ibérica, ¿no? En este caso, o más bien de España, en este caso, pues nos tenemos que ir a la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, ¿vale? Que es una ley básica estatal, que ha presentado una novedad, y es que ha disminuido las categorías de amenaza de las especies protegidas a 2, a vulnerable y a en peligro de extinción, ¿no? Tengo por aquí una nota sobre la definición exacta de la Ley 42/2007, y dice que una especie en peligro de extinción son taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando. Es decir, prácticamente dice lo mismo que la OCN, pero no da un dato exacto en cuantía de lo que es el número de población, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo hay otras categorías, porque las comunidades autónomas, de acuerdo también a esta propia ley, pueden desarrollar otros niveles de protección, pero por resumir, las especies en peligro de extinción son las que están en peor situación y digamos que son las que, si no se actúa, van a desaparecer en muy poco tiempo. Y la legislación lo que establece es que a estas especies las administraciones, en este caso, pues si hablamos de España, pues sería a nivel de Estado español, deben de hacer un plan de recuperación de la especie. Ese sería el concepto bueno, un poco la definición de especie en peligro de extinción, ¿no? Y específicamente hablando de la experiencia tuya en el parque, ¿con cuántas especies en peligro de extinción trabajáis en el parque? Bueno, en el Parque Natural de Andújar las especies como tal que están dentro de ese patrón, pues las más importantes eran el lince ibérico, ¿vale? Que en este caso pasó de en peligro crítico, que era una categoría más extrema, a en peligro de extinción, ¿vale? El caso, por ejemplo, del águila imperial, que también ha mejorado su población, pero que creo recordar que no ha cambiado de escalón. Y luego, bueno, el caso, por ejemplo, del buitre negro,
que también ha mejorado su población y esta especie mejoró su estatus de conservación también y disminuyó su grado de amenaza, ¿no? Luego otra especie, como antes también te cité, muy interesante en este aspecto, hablando de vertebrados, la cigüeña negra, ¿no? Y por suerte estas especies están actualmente yendo en crecimiento, ¿no? Están poco a poco alejándose del peligro de extinción o... Bueno, hablando en concreto de estas tres especies que hemos citado, ha mejorado el estatus. Afortunadamente, los programas de conservación que se han desarrollado y todas las actuaciones que se han hecho han mejorado las poblaciones. Yo en ese aspecto suelo ser prudente porque estamos hablando de especies pues, que llevan muchos años sobre la Tierra, y el hecho de que mejore durante unos poquitos años tampoco nos debe inducir a tirar las campanas al vuelo, ¿no? A nivel español, el catálogo de especies amenazadas, con datos del catálogo sacados de la página del Ministerio, pues estamos, los datos más recientes, de 139 especies vulnerables y 198, cerca de 200 especies, las que están en peligro de extinción a nivel de España. Este catálogo de especies amenazadas, desarrollado por la Ley 42/2007 de biodiversidad, digamos, es el que actualmente recoge a nivel de España el estatus de estas poblaciones. ¿Y sabes si ese número ha ido en aumento estos últimos, pongamos, 20 años? Los números van en aumento Constante, ¿no? Constantemente. Por desgracia. Sí. Bueno, sobre la biodiversidad hay una disparidad muy importante sobre las especies descritas, ¿no? Y esto es un problema difícil de solucionar. Tal es así que, además, en estos últimos años no está aumentando el esfuerzo que hacemos para inventariar o determinar el número de especies que hay, ¿no? Sino que está disminuyendo, con lo cual la dificultad aumenta, ¿no? Y aunque parezca mentira, el actual conocimiento de la biodiversidad que tenemos a nivel mundial es escaso, es pobre, aunque parezca lo contrario, ¿no? Hay un dato muy importante, de una cifra que yo creo que hay que destacar, y es que lo que científicamente está demostrado es que el 99%, fíjate, el 99%, es prácticamente todas las especies que se están extinguiendo o que se han extinguido son por causa humana. Hablamos en un corto espacio durante los últimos, fundamentalmente la última extinción en los últimos 200 años, ¿no? Y bueno, también a nivel mundial podemos decir que se habla de que hace 30.000 años es cuando tuvimos la mayor biodiversidad a nivel mundial, y que desde hace 30.000 años hasta el momento actual, pues con el aumento de la población humana y la afección al mundo que realizamos, ¿no?, en este periodo, pues bueno, lo que estamos es perdiendo biodiversidad, ¿no? Por dar también algunas cifras, desde el punto de vista de la biodiversidad, las cifras que se manejan a nivel mundial es que están descritos, entramos en todo tipo de organismos, animales, plantas, virus, protozoos, no llegamos al 1,5 millones de especies, que a lo mejor puede parecer mucho. Sí, pero antes había muchísimas más, ¿no? Porque me suena a mí, hasta a mí me suena una cifra pequeña. Bueno, ahora te daré algunas cifras más concretas de las especies que se valoran, ¿no? La propia lista roja, a nivel de 2020, establece que hay 35.500 especies en peligro de extinción, para que nos hagamos una idea, ¿no? Y bueno, pues es un número importante, de especies. Había por aquí un número que os tenía sacado también interesante, y es que, bueno, pues
Realmente la mayor parte, luego lo hablaremos, la mayor parte de las especies que han vivido sobre la Tierra ya están extintas. Si lo que queda sobre la Tierra es una pequeña cantidad de especies. Bueno, pues tratando el tema del cambio climático, que al fin y al cabo lo que nos ha reunido, el punto principal, que es dónde viven los animales, cómo afecta el cambio climático al hábitat de los animales. Bueno, pues hay que decir que, hombre, la concentración de los gases de efecto invernadero, pues según los estudios científicos se han comprobado que para el año 2016 habíamos alcanzado la mayor concentración de CO2 en los últimos 800.000 años. Haciéndonos, poniéndonos en esta situación, pues bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? El cambio climático pues afecta a toda la biosfera, ¿no? Y desde ese punto de vista afecta a la meteorología, que la palpamos ya pues aquí en nuestro territorio pues, cada día, ¿no? Afecta a los océanos y afecta desde el punto biológico y desde el punto químico, con lo cual si afecta a los hábitats sí o sí. Se está hablando ya, los científicos empiezan a dar cifras de que el calentamiento de los mares podría reducir el 17% de la biomasa de especies marinas a nivel global a final de este siglo en el que nos encontramos. Teniendo en cuenta que estamos en el planeta agua, no en el planeta Tierra, ¿vale? Porque la mayor parte de nuestro planeta es el agua, y que en un siglo la biomasa se disminuya siendo no muy atrevido, un 17%, pues nos podemos hacer una idea de cómo afecta, ¿no? Es curioso porque el dióxido de carbono podríamos pensar que como las plantas utilizan a través de la fotosíntesis ese dióxido, pudiera beneficiar de alguna forma a la vegetación sobre el territorio, sobre la tierra. Pero lejos de eso, lo que se está comprobando y 30 años ya investigando, lo que se ve es que estos efectos lo que están es alterando la fisiología de las plantas y no beneficiándolas, ¿no? Y luego, bueno, pues si nos vamos a ejemplos concretos y cercanos de climas mediterráneos, pues estamos viendo, por ejemplo, cómo estamos ante una oleada de incendios que parece que presentan pues mayor virulencia y bueno, pues digamos que afecta claramente, esto también afecta claramente al hábitat, ¿no? Por poner un ejemplo que es parcial, ¿no? Como decimos, pues el hábitat, tanto marino como terrestre, claramente está viéndose afectado a nivel mundial, ¿no? En cuanto a su climatología y poco a poco a su funcionamiento, ¿no? Esa afección está clara. Y bueno, viendo esta destrucción que está habiendo del hábitat y en general de cómo está afectando a los animales, que como tú bien has dicho, el 99% de las especies que están extintas pues ha sido ocasionado por nosotros, por lo que nosotros mismos somos los que tenemos que solucionar eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer? Pues mira, yo creo que hay que empezar por cosas sencillas, ¿no? Y en primer lugar, yo creo que lo que todos tenemos es que confiar, ¿no? En la comunidad científica, en los técnicos, en los profesionales que están continuamente investigando y nos están alertando de esta situación y conocer el trabajo y los frutos que estamos viendo de lo que se está produciendo. Porque si no somos conscientes de estos datos y de esta realidad, pues difícilmente vamos a ser también conscientes de tomar medidas, ¿no? Entonces, hay que ir al origen del problema, ¿no? Está claro que podemos resumir que hay un problema gravísimo y es el aumento exponencial de la población mundial. Y ello conduce a que hay un consumo de recursos enorme.
Yo en algunas reuniones, coloquialmente, les recuerdo bueno, aquí a los amigos, a gente que tiene interés en estos temas, ¿no? Es que solo pensar que la población de China o India, cada país ha superado los 1.300 millones de habitantes, son cerca de 3.000 millones ya solamente los chinos y los indios. En esa situación de superpoblación a nivel mundial y en esta situación de gasto, de consumo de recursos, pues lo que tenemos que a nivel global intentar solucionar eso. Pero ¿qué podemos nosotros hacer a nivel ciudadano, no? Pues hombre, yo creo que ser conscientes de cuál es la situación, de la realidad en la que nos encontramos, de lo preocupante que es esto, creer lo que dicen los científicos y ya, bueno, pues cada uno intentar ser por lo menos los más consecuentes con ese aspecto y básicamente pues reducir en lo que podamos, lo que esté en nuestras manos, ese consumo de recursos, recursos primarios y recursos energéticos, porque consumir recursos energéticos al final es conseguir, o consumir, perdón, recursos, ¿no? Ya a más ejemplos, pues no entrar en el consumismo, reciclar, reutilizar y bueno, pues desde ese grado de conocimiento de la situación ser activos, ¿no? En nuestro comportamiento. Y quizás hay un aspecto que para los jóvenes y bueno, y a lo mejor para los menos jóvenes también hay que tener en cuenta, y es que para conseguir este gran objetivo de un gran problema, como es la superpoblación y la sobreprotección, se necesitan fuertes decisiones políticas, por lo cual los políticos son muy importantes porque son los que al final aprueban las leyes y además son los que deben, de alguna forma, son los que tienen que hacer cumplir las leyes, ¿vale? Y bueno, pues es muy importante que eso lo tengáis en cuenta para que haya una presión sobre la política y se apueste por políticas realmente de conservación. Que mete presión, de que la población tiene que meter presión para que se note que esto es un problema que preocupa. Porque si no, Claro, el político, al fin y al cabo, claro, no va a sacar partido de ello, no va a... es que tenemos un grave problema con la política, ¿no? Yo creo, desde mi punto de vista, y es que estamos ante problemas globales o mundiales incluso que se escapan de las provincias, se escapan de los países, ya de los continentes, estamos hablando de problemas. Y los políticos, lamentablemente, legislan para 4 años o están en los cargos 4 años, con lo cual una persona que va a estar en un sitio 4 años resulta complicado que tenga la capacidad de mira y además resulta complicado que haya una continuidad después en esa política, ¿no? Porque uno puede hacerlo muy bien, pero si a los 4 años el siguiente vuelve hacia atrás, estaríamos en lo mismo, con lo cual la verdad es que sí estamos ante un problema también de carácter político de gran envergadura, político a nivel de Estado y de Unión Europea y de continentes, ¿no? El cambio climático es posible que afecte a ciertos comportamientos de animales, refiriéndonos a ciclos de reproducción, ciclos de migración que vayan a sitio o no, y si esto tiene algún tipo de efecto perjudicial en ello. Totalmente y está documentado. Es decir, hemos dicho que el cambio climático afecta a la climatología, básicamente, ¿no? La climatología, y la climatología afecta directamente a los hábitats. Sin irnos muy lejos, por ejemplo, por hablar de entornos cercanos, pues está perfectamente documentado ahora. En el conjunto de la península teníamos censado unas 79 especies de odonatos. Los odonatos son las libélulas y los caballitos del diablo, ¿vale? Insectos que están ligados al medio acuático. Bueno, pues en los últimos años han sido 5 las especies que han migrado, hablamos de insectos, que han migrado, que han hecho rutas migratorias y que se han instalado ya en Andalucía, ¿no? La última especie pues, fue vista en Málaga en 2007 y bueno, pues ya está
naturalizada aquí en Andalucía, ¿no? Pero luego, bueno, está claro que todos habéis visto cigüeñas este año en invierno, ¿no? Por poneros algún ejemplo muy conocido. Sabemos que las especies como la cigüeña han dejado de emigrar a África y debido a que supuestamente los inviernos son más suaves, pasan ya el invierno también aquí en Andalucía, ¿no? Y en España. Pero bueno, si nos vamos a un mayor rigor científico, ¿no? Ya hay estudios científicos, estudios serios, de las posibles afecciones a las especies del cambio climático, y esto está ya estudiado por el Ministerio de Medio Ambiente, junto con el Museo de Ciencias Naturales del CSIC, la Universidad de Extremadura. Te hablo de una publicación ya de hace algunos años que, que muestra cómo las especies, en el caso de la península ibérica, van a ir subiendo de sur a norte en la medida que el calor va aumentando y el desierto, ¿no? Pues va avanzando. Hablamos además de situaciones, ya lo estáis viendo en el día a día, ¿no? Que bueno, aquí en Andalucía contamos con un desierto, que es el desierto de Almería, pero también vemos cómo ese desierto coge la zona subdesértica y va, digamos, va prosperando por la hoya de Guadix-Baza y las zonas de Jaén, de Larva, Pozo Alcón. Estamos viendo, y está científicamente comprobado, el cambio de hábitos, tanto en migraciones como en las especies que vienen desde el norte de África. Igualmente, las especies que vienen desde el norte o desde Centro Europa a visitarnos a España, pues lógicamente también están apreciando ese cambio climatológico, unos climas más suaves, y eso también afecta a estas especies, lo cual, bueno, no hay ninguna duda en que eso se está produciendo. Es decir, que actualmente estamos viendo especies en sitios donde en un principio no deberían estar. Efectivamente, siempre porque estamos hablando de que no son causas naturales, sino de que son las provocadas por causas nosotros. provocadas por nosotros. No somos nosotros los que estamos produciendo ese cambio climático, esos cambios, y esos cambios están generando pues los cambios y las migraciones de especies y los cambios de nichos, ¿no? Me preguntabas también si eso puede afectar a los ecosistemas, ¿no? Claramente, claramente. Yo pienso personalmente que cuando una especie migra o llega a un nicho nuevo, pensándolo desde el punto de vista biológico, lo que se produce es un enriquecimiento de la biodiversidad, con lo cual, digamos que a medio plazo, aunque haya una cierta interferencia, pero el hecho de que vengan especies nuevas quizás no sea lo más preocupante. Aunque claro, si pensamos en migraciones en otras zonas del mundo, de animales mayores que van acumulándose en determinadas zonas y van aumentando las densidades, claro que pueden provocar una sobrecarga y pueden suponer un problema, ¿no? Pero desde el punto de vista científico, yo creo que el mayor problema está en que en las zonas donde desaparecen esas especies, si las especies vienen, pero es porque están desapareciendo en otras zonas. Entonces, en esas zonas donde están desapareciendo, que se están, además, en algunos casos ya, desertificando, ¿vale? Pues ahí donde el problema es mayor, por supuesto, desde el punto de vista de estos cambios poblacionales y de este movimiento de especies. ¿Y cuáles son los grupos de fauna que son más afectados por el cambio climático? Bueno, pues si volvemos a la lista que dijimos antes de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que digamos es la más reconocida a nivel científico, bueno, por lo menos en nuestro ámbito, ¿no? Pues son los anfibios, con el 40% los que forman esa lista de especies en peligro de extinción. Aunque están seguidos de cerca por los corales e incluso el grupo de tiburones y rayas, tanto corales como tiburones y rayas, cada grupo está, vamos,
está en torno al 33% del total de la lista, ¿no? Como decíamos antes, hay una afección al clima, estamos viendo que hay episodios de sequía, hablamos de especies, digamos, más sensibles, como el caso de los anfibios, que ya están en unas situaciones delicadas actualmente y que se van a ver más afectados. Y antes recordar que hemos hablado de que la biomasa que hay en el mar pues se va a reducir enormemente. Eso va a conducir a que estos grupos, pues digamos, sean los más perjudicados, ¿no? Ya hemos hablado antes de este estudio a nivel nacional que se hizo por el Ministerio de Medio Ambiente entre 2009 y 2011. Y bueno, os he sacado aquí un dato muy importante, y es que los científicos que han participado en este estudio establecen que para el 2040 o 2070 el 51% de las especies, ¿vale? Hablando de vertebrados, el grupo de vertebrados, estamos hablando de los peces, anfibios y reptiles, mamíferos, ¿vale? Bueno, pues el 51% de estas especies requerirán medidas de conservación, es decir, más de la mitad de las especies que son más comunes, que tenemos a simple vista, sin necesidades, ¿no? Pues van a necesitar que tomemos medidas de conservación. Ayudas para su conservación, ¿no? Exactamente. Y bueno, este porcentaje, digamos que no es extremo, es decir, que se estaban considerando unos parámetros de cambio climático, digamos que son relativamente benignos para lo que nos podemos encontrar. Porque lo que se está viendo y lo que se está demostrando a nivel científico es que al principio las previsiones se consideraban que eran muy alarmistas, y hoy lo que estamos comprobando es que realmente se estaban quedando cortos. Este propio estudio ya plantea que ese dato puede incrementarse y que los datos de cambio climático, como decíamos, pueden ser peores de lo que realmente estamos manejando. Entonces, es decir que, como has dicho antes, que la masa de agua en el planeta sería tan reducida, entonces las especies acuáticas, como he dicho, los anfibios, los corales y los tiburones son los que están siendo más afectados. Bueno, lo que habíamos dicho con respecto al mar es la biomasa marina. Cuando hablamos de la biomasa, marina, no el volumen de agua del mar, sino los organismos vivos que hay dentro del mar, ¿no? Se iban a reducir a final de siglo en un 17%. Es decir, el conjunto de organismos vivos se iban a reducir, con lo cual, pues, claro, si se reducen, lógicamente se van a perder especies, ¿no? Mira, os he sacado aquí un dato también interesante, ¿no? de otro investigador, ¿no? que considera además que nos encontramos en la sexta extinción. No hemos hablado de esto, pero bueno, ya se está hablando de que estamos en el antropoceno, en una nueva era geológica en la que el hombre, digamos, está cambiando el planeta, por decirlo con palabras llanas, ¿no? Y esto coincide con una sexta extinción. Para que nos hagamos una idea, si desde el año 1900 el hombre no hubiera actuado, estimamos que solo se deberían de haber perdido 9 especies de vertebrados, ¿vale? Mientras que la realidad es que se han extinguido 477 especies. Es decir, de 9 hemos pasado a 477. Con lo cual podemos hacernos una idea de la aceleración que tenemos, ¿no? Para perder esa especie de una forma natural no habrían hecho falta 100 años, sino 10.000. Así que estamos acelerando el proceso enormemente, ¿no? Son muy conocidas ya las causas del cambio climático que hemos hablado aquí, ¿no? De cómo afecta al hábitat,
del calentamiento global, el cambio de los mares, pero no se habla mucho sobre el aumento de enfermedades que ocasiona el cambio climático. Y claro, ¿cómo afecta esto a los animales? Bueno, pues ya hemos dicho que el cambio es total, ¿no? Por supuesto, al haber estos cambios va a haber unas afecciones, ¿no? Os he sacado también bueno, pues del propio Observatorio de Salud y Cambio Climático algunos datos, algunas cuestiones, ¿no?, relevantes, ¿no? Bueno, ellos mismos reconocen que está claro que estas temperaturas extremas, por ejemplo, que estamos teniendo últimamente, con fríos más intensos y periodos de calor más intensos, con periodos de sequía, pues esto tiene su afección a la calidad del aire, del agua y por tanto también a las enfermedades, ¿no? Al alterar el cambio climático la biodiversidad del planeta, esto lo que puede provocar es que se favorezca la transmisión de patógenos y por lo tanto va a afectar a las enfermedades, incluso para el propio hombre, ¿no? Para la especie humana, especies como el dengue, el paludismo, la tuberculosis, el ébola, la fiebre amarilla, el cólera, parásitos intestinales, todo esto parece que también se va a ver afectado, ¿no? Lógicamente, las enfermedades aparecen cuando existe un debilitamiento, están asociadas también a debilitamiento, es decir, no reaccionamos igual ni animales ni personas ante patógenos y ante enfermedades que pueden ser producidas por el clima, si estamos en una buena condición de salud o no, por lo cual si estamos viendo que el clima afecta directamente a la salud de las personas y de los animales, pues obviamente eso va a favorecer también la aparición de enfermedades y que va a haber una mayor afección, ¿no? Has dado durante toda esta entrevista unos datos bastante impresionantes sobre la cantidad de animales que se han extinto. Y claro, lo que nos gustaría saber, fuera de la pérdida cultural que sería perder esos animales, realmente cómo nos afectaría a las personas perder a determinados grupos de animales que son importantes para mantener el equilibrio en el mundo. Bueno, es una pregunta que depende mucho desde qué perspectiva la tomemos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos, por ejemplo, desde el punto de vista económico, pues si estamos viendo que hay una desaparición, desaparecen un montón de insectos o de invertebrados, en este caso, por ejemplo, nos centramos en insectos polinizadores, ¿no? Si baja la masa de insectos polinizadores o estos insectos polinizadores desaparecen, pues a nivel económico eso va a afectar. ¿Por qué? Porque va a haber una menor polinización en los cultivos, pero también va a haber una menor polinización en el medio natural, ¿no? Pensamos en el caso concreto de abejas, abejorros y otros insectos polinizadores, ¿no? Por lo cual, hay especies que tienen un claro efecto, ¿no? Y que es un efecto, digamos, más cuantificable. Pero lo que ocurre también es que, claro, están desapareciendo especies que a lo mejor todavía no estaban ni descritas, con lo cual es muy difícil saber en este momento qué es lo que estamos perdiendo, porque todavía aún no le hemos sacado ese aprovechamiento. Hablamos de plantas o, por ejemplo, ¿no?, que puedan tener usos medicinales o algunas especies raras que se están investigando con determinadas características que pueden ayudar a la lucha contra enfermedades raras.
Sí, la pérdida biológica de las especies nos afecta de todas, ¿vale? Pero hay un dato muy importante, ¿no? Hay un dato muy importante y es que hemos visto durante la entrevista que hemos perdido con el tiempo un número de especies muy importante, que estamos perdiendo muchísimas especies. A nivel global se estima que el 90% de las especies que han existido en el planeta ya se han extinguido, ¿vale? Con lo cual eso nos da una idea de que los que quedamos somos un 10% de los que realmente deberíamos de, o hemos pasado por aquí, ¿no? Y como decíamos antes, el problema real también es que esa pérdida reciente que estamos teniendo es una pérdida provocada por el hombre, ¿no? Pero fíjate, además es curioso que la mayoría de todas las especies que han desaparecido han durado entre 5 y 10 millones de años, ¿vale? Y uno puede decir, bueno, eso es mucho tiempo. Es muchísimo. Vale, pues vamos a ver. Volviendo a la cifra, vamos a hacer un pequeño ejemplo gráfico, ¿no? Se estima que la vida en el planeta apareció hace 4.500 millones de años, ¿vale? Pero el hombre, ¿cuándo creemos que aparece? Bien, vamos a hacer, con tu permiso nos levantamos. Sí, nos levantamos. Vamos a hacer una pequeña ilustración, ¿no? Si este metro reflejara cuánto tiempo apareció la vida en la Tierra. Madre mía, plano. Madre mía. ¿Vale? Pues nos vamos a 450 centímetros, que serían 4.500 milímetros, ¿vale? Cada milímetro correspondería a 1 millón de años. Entonces, la vida apareció en la Tierra hace 4.500 millones de años. Y el hombre, no te muevas. No me muevo. Fijaros, hemos ido hasta 4, ¿vale? El hombre ha aparecido sobre la Tierra hace 1,8 millones de años. Suéltame. Señor. Con lo cual estaríamos en menos de 2 milímetros. Hay que meterle un zoom. ¿Vale? Es decir, daos cuenta el poco tiempo que nosotros llevamos en la Tierra y el efecto que estamos causando sobre ella. Yo a los niños y a las personas siempre les transmito, ¿no? Decir, bueno, pensad que para llegar aquí hemos visto que se necesitaban 4.500 millones de años para llegar a donde estamos. Y nosotros en menos de 2 estamos pues fundiendo el planeta, básicamente, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que pensar la importancia de la pérdida de especies y de lo que está provocando el cambio climático, ¿no? Bueno, pues yo creo que con este ejemplo gráfico tan bueno, te damos las gracias por haber venido aquí a nuestra humilde entrevista, José María. Bueno. Estamos muy agradecidos y cuando quieras puedes repetir. Muchas gracias a vosotros y bueno, espero que os haya servido, os haya ilustrado un poquito. Como he dicho, yo no soy experto en cambio climático, pero bueno, he intentado trasladarlo lo que los científicos y los técnicos me van enseñando a lo largo de mi experiencia por aquí, ¿no?